que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor, pero no puedo obedecer si no me das de tu poder. Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Porque yo sé que es lo mejor para mí. Qué placer estar transmitiendo en esta hora para el pueblo de Dios. El pensamiento antes de orar, de arrodillarnos y pedir la bendición de nuestro Dios está en este libro. Se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Página 266 nos comenta: sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, no podemos dejar de entender la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Esto requiere esfuerzos individuales, pero al final debe de estar mezclado, dice, con los méritos y la gracia de Cristo. Con esto en mente, les invito a que nos arrodillemos, aquellos que puedan, claro, y podamos agradecerle al Señor por los méritos de Cristo, por su perfección que cubre nuestra imperfección, que hace completa toda voluntad, todo esfuerzo de cada individuo que de verdad ama a su Salvador. Que el Señor nos bendiga. Vamos a arrodillarnos y orar. Amantísimo Padre, muchísimas gracias le damos por permitirnos estar aquí y poder escudriñar las Escrituras para
adquirir, obtener en Cristo Jesús la vida eterna. Que al ser revelada su voluntad podamos caminar en ella, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, para que los méritos y la gracia de Cristo tengan poder en cada uno de nosotros. Bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos. Si alguien está desanimado, caído, si alguien ha tropezado, si alguien no sabe qué hacer en este momento, que el poder divino pueda derramarse y pueda levantarnos, pueda levantar nuestro ánimo, nuestra esperanza, y podamos alinearnos con la salvación divina en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy analizaremos Gálatas capítulo 3, versículos 14, y el tema se titula La bendición y la promesa. ¿Qué tiene Dios para nosotros hoy? ¿Está usted dispuesto a escuchar palabra de Dios y poder recibir su bendición? ¿Reafirmar la promesa? Ojalá que la respuesta sea positiva. Y como siempre, nuestra recomendación es de que usted y todos aquellos que nos acompañan siempre en nuestros programas de la verdad profética puedan siempre subrayar, tomar notas y en su momento estudiar nuevamente estos temas para su crecimiento espiritual. Usted mismo confirme que cada una de las cosas aquí dichas son palabra de Dios. De otra manera, desechémoslo, porque solo queremos guardar, practicar, escuchar palabra de nuestro Dios. Muy bien, el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 3, encontramos el mensaje para esta hora. Y dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 14, palabra de Dios nos dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Vemos que a las claras el versículo 2 nos presenta dos puntos importantes: la bendición y la promesa. ¿Pero qué bendición? Aquella que recibió Abraham, aquella que se extiende a cada uno de los seres humanos que reconocen esta verdad por fe. Y una vez la fe ejercida, dice el versículo, se recibe por fe la promesa del Espíritu. Ojalá que cada uno de nosotros podamos recibir esa bendición, hermanos, porque lamentablemente, dice Obreros Evangélicos en la página 515, un pensamiento muy fuerte, y dice así: la actitud actual no agrada a Dios. Pero la actitud actual ¿de quién? Dice, la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. ¿Por qué será que Dios está desconforme con la actitud de nosotros como pueblo de Dios? El pensamiento sigue diciendo, Obreros Evangélicos, página 315, se ha apoderado, y aquí viene el disgusto, ¿por qué Dios no está conforme ni a gusto con nuestra actitud? Se ha apoderado de ella una confianza propia. Ahí está el error. Hay mucha confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Queridos hermanos, ¿está usted en la lista de Dios de aquellos que tienen una confianza propia y se sienten cómodos y tranquilos?
Lamentablemente dice, estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros, y sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. ¿Cómo puede ser eso posible? Que como pueblo estemos durmiendo y Satanás esté bien despierto. Es que la actitud nuestra no le está agradando a Dios. Nos creemos la gran cosa, tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, nos encantan los títulos. Y creemos que por tener una buena posición en la iglesia, o un buen título, o una buena reputación en este mundo, tenemos ganado el cielo. Pero nada de eso, todo lo contrario. Dice, como pueblo estamos durmiendo, pero Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar. Oh, queridos hermanos, Dios no se va a cansar de invitarnos y amonestarnos, pero cada viernes a esta hora tenemos este tema de reflexión. Usted no podrá entender ni disfrutar el tema titulado La bendición y la promesa de esta ocasión de Gálatas 3:14, a menos que de verdad vengamos con humildad ante el cielo y podamos evaluar nuestra vida espiritual. Indiscutiblemente que una persona que tiene confianza en sí mismo, pero esta confianza no es una confianza que Dios aprueba, porque dice que Dios la condena, de que estamos bien. De hecho, la Odisea, ese es su problema. Apocalipsis 3, versos 17, ¿qué dice? Yo no tengo, dice, necesidad de nada. Cuando tenemos necesidad de todo. Ojalá que no seamos esos que están durmiendo mientras Satanás no solo está bien despierto, sino que trabaja delante y detrás de nosotros. Que esta pueda ser la voz, no solamente para traer estas verdades, sino llegar a la conciencia y podamos despertar, ponernos en paz con Dios, a cuentas con el cielo, antes que sea demasiado tarde. Así que reciba su bendición y entienda la promesa. Mire, aquí en el libro Las Buenas Nuevas, del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, uno de los mensajeros, grandes mensajeros inspirados por Dios en el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe. Tema interesante, que ha sido controversial y estudiado por miles y miles, y aún sigue siendo un tema que ha de ser traído a la mesa para estudiar, para digerir, para discutir, para platicar, para profundizarlo, porque Dios siempre tiene verdades como las que nos ha venido revelando en nuestra vida espiritual. Aquí no estamos hablando de profecía en este programa, estamos hablando de el Evangelio en la vida de un ser humano, el Evangelio verdadero, el Evangelio que eleva, que cambia, que transforma al individuo y no trata de tener una vida nueva, sino que tiene una vida nueva. Así que ya leímos, pero le recomiendo que vuelva a leer Gálatas 3:14 y mire el comentario que nos da el mensajero de Dios, el pastor Waggoner. Dice así, estoy leyendo Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, versión libro, página 80, y aquellos que están siguiendo estas lecturas, tal vez en un formato digital de internet, busquen donde dice la bendición a partir de la maldición. Y comenta sobre Gálatas 3:14. Cristo llevó la maldición para que la bendición pudiera llegar a nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Porque no puede haber bendición si no hay maldición. ¿Alguna vez usted ha pensado que no puede haber blanco si no hay negro?
en el razonamiento humano, en la lógica humana y en el mundo en que vivimos, no hay negro si no hay blanco. O sea, los colores involucran colores. La noche involucra día, el día involucra noche. Dios involucra Satanás, Satanás involucra a Dios. Obediencia involucra desobediencia, desobediencia involucra obediencia. Justo involucra injusto, injusto involucra al justo. Así que, si el tema se titula La bendición y la promesa, quiero que sepa que no puede haber bendición donde no hay maldición. Pero alabado sea Dios que aprendimos en nuestra presentación anterior, Gálatas 3, versículos 13, y hoy analizando Gálatas 3:14, empieza diciendo que Dios tiene para nosotros la bendición de Abraham. Pero esa bendición solamente puede venir en contraparte a la maldición en la que todos nacimos, caímos, estamos. Cristo llevó la maldición para que la bendición pudiese llegar a nosotros. ¡Qué pensamiento solemne! Así que si en su vida hay maldición, si en mi vida hay maldición, si en este mundo hay maldición, entonces tenemos la promesa, la bendición. Mira este comentario. Esto está tremendo, dice así. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado maldades, dice Salmos 40:12. Salmos 40:12. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla, dice el salmista. Sin embargo, no solo podemos confiadamente clamar ante Dios para que nos libre del abismo, sino que Dios en su infinita misericordia ha ordenado que esos abismos sean en sí mismos una fuente de confianza. Yo no sé si usted entendió lo que acabo de leer, lo voy a volver a leer y luego trataré de explicarlo. Dice así: sin embargo, no solo podemos confiadamente clamar ante Dios para que nos libre del abismo, sino que Dios en su infinita misericordia ha ordenado que esos abismos, problemas, pecados, maldiciones, sean en sí mismos una fuente de confianza. Hermano, solamente una persona espiritual puede entender esto. ¿Cómo es que los abismos, los problemas, los pecados, las circunstancias difíciles, la maldición puede ser una fuente de confianza? Sigue explicando. El hecho de que nos encontremos en los abismos del pecado, tiempo presente, lo vuelvo a leer, el hecho de que nos encontremos en los abismos del pecado y todavía estemos vivos, es prueba de que Dios mismo, en la persona de Cristo crucificado en la cruz, está presente en nosotros. Nosotros la maldición, nosotros los abismos, nosotros los pecados, nosotros el mal. Está presente Dios en Cristo crucificado en la cruz, está presente en nosotros para librarnos. De esta manera, todas las cosas, aún la maldición, porque todas las cosas están bajo maldición, predican el Evangelio. ¡Wow! Hermano, yo no sé si usted de verdad está entendiendo, y si está entendiendo, alabado sea el Señor, porque eso queremos. Y esto no puede ser declarado humanamente, sino el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a entender que aún no puede haber bendición si no hay maldición, y todos nacimos bajo maldición. Por lo tanto, si pecamos y aún vivimos, ¿qué dice la inspiración? Muestra, dice,
de que Dios en la persona de Cristo crucificado en la cruz está presente en nosotros para liberarnos. ¿Qué quiere decir esto? De esta manera, todas las cosas, aún la maldición, porque todas las cosas están bajo maldición, predican el Evangelio. Querido hermano y hermana, lo que nos está diciendo Gálatas 3, versos 13 y 14, que no hay bendición de Gálatas 3:14, aquella que Dios le dio a Abraham, a menos que primero reconozcamos que hay maldición. Y todos al nacer en pecado y estar en pecado y vivir en un mundo de pecado, estamos bajo maldición. La maldición que trae la ley contra el que quebranta la ley, la muerte. Pero seguimos vivos. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que donde hay maldición, hay bendición. Donde hay esclavitud al pecado, hay poder para liberar. Donde hay pecados, hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Donde tú y yo estamos hoy, ahí está Dios dispuesto a liberarnos de esa maldición. Alabado sea el Señor. Donde hay maldición, donde hay pecado, donde hay resbalos, donde hay ese momento en que uno se pregunta, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo siendo lo que soy? No solo te digo que el Espíritu Santo sigue hablando a tu conciencia, eso es bueno, sino que es razón de regocijarse en vez de decepcionarse. En eso tan hundido que a veces uno se encuentra y se siente y piensa que uno está, que no piensa mal porque así es, allí hay libertad, allí hay salvación, allí hay bendición. Una vez se reconozca la maldición, en ese instante, al reconocer a Cristo, se recibe la bendición. ¡Qué promesa! Hermanos, no solamente hay bendición donde hay maldición, sino que allí está el Evangelio, allí está la salvación, allí está Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando caemos. En vez de decepcionarnos, Satanás nos sigue las pisadas pulgada por pulgada y después de hacernos caer nos dice, ¿ves? ¿Para qué sirves? ¿De qué sirve que seas un líder, un pastor, un anciano, un miembro? ¿De qué sirve tu reputación si mira en lo que estás? Y contéstenle, tienes razón. Pero alabado Dios que aquí mismo hay salvación, hay esperanza, hay vida, hay poder de libertad, hay Cristo, hay bendición. Y lo bueno es que esa bendición no viene de nosotros, sino viene de Cristo. Y por lo tanto nos volvemos hijos de Abraham, aquel que en un momento también estaba bajo maldición, pero una vez la reconoció, recibió la bendición y fue llamado el Padre de la fe. Hermano, ¿dónde estás en tu vida espiritual? No importa, en realidad no importa. Una vez esto haga clic en el cerebro, una vez lo creamos, una vez nos convenzamos de esto, nos convirtamos a esto, ahí está la esperanza, ahí está la salvación, en ese instante. Por eso es que en el instante que uno acepta a Cristo, en el instante que uno se aferra de Cristo, en el instante que uno lo reconoce como su Salvador personal, en ese instante se acabaron las acusaciones de Satanás y las ataduras del pecado. Y esto no termina allí, se pone bueno, dice así: donde hay maldición, aún allí se predica el Evangelio. Nuestras propias flaquezas y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor Jesucristo, una promesa de redención. ¡Wow! ¿Eres un desalentado, desanimado o un liberado? Un bendecido. Un redimido, restaurado. Vuelvo a leer. Nuestras propias flaquezas de pecado,
y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor, una promesa de redención. Somos hechos fuertes a partir de nuestra debilidad. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Romanos 8:37. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Hermano, no sé dónde estés, no sé en qué estás metido, y la verdad es de que ¿quién ha podido salir de esta maldición? Solamente Cristo. Por lo tanto, solo Cristo nos puede, nos está y nos ayudará mientras haya gracia. Así que yo soy un predicador, un ministro, un misionero de buenas nuevas. ¿Eres un pecador? Ven al Señor Jesús. ¿Has caído? Ven al Señor Jesús. ¿Has tropezado? Ven al Señor Jesús. ¿Has vuelto a tropezar en lo que no debes, que es llamado maldición, pecado? Hermano y hermana, allí hay esperanza. Allí está el Evangelio. Allí está Cristo. Y aún lo que somos, debilidades y flaquezas y pecados y tropiezos, allí hay vida, salvación, esperanza. Y mientras haya gracia, allí está Cristo. ¿Caíste en adulterio? Bueno, caíste. Levántate. No puedes vivir ahí siempre. Está Cristo para echarte la mano. Para echarte la mano a que no vuelva a ocurrir. Pero tampoco continuamente ser condenado. ¿Caíste en un embarazo antes del matrimonio? Bueno, las consecuencias ahí están. Pero también hay esperanza. Ahí está Cristo. ¿Cometimos algún pecado esta semana que solo tú y Dios, yo y Dios, sabemos? Yo no sé si lo sabías, pero en vez de sentirte mal, porque a la larga no ganas nada, reconoce el pecado y allí mismo clama, cree y depende de Cristo, y el Evangelio florece en tu favor. Yo no he visto ni he encontrado un evangelio tan puro, tan digno de ser llamado evangelio. ¿Sabían que evangelio quiere decir las buenas nuevas? ¿Sabían que quiere decir salvación? ¿Sabían que quiere decir redención? ¿Sabían que quiere decir perdón? Yo no entiendo por qué nosotros, los supuestos cristianos, cuando vemos un hombre caído, ya sea un pastor, un miembro, un hermano querido que ha caído en pecado, le damos la espalda, lo criticamos, si es posible votamos para desfraternizarlo, hacemos todo por darle duro, ojalá se desaparezca. Y cuando después de meses o años regresa el individuo, hombre o mujer, joven o niño, tal y como dice la Biblia, Lucas 15, nos parecemos al hermano del hijo pródigo. Nos enojamos, nos molestamos, y a veces muchos dicen, ¿y este no le da vergüenza después de lo que hizo? ¿O esta no le da vergüenza después de lo que hizo de volver aquí? Queridos hermanos, tendré que confesar que solo el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que volvió a ser predicado en 1888 en el mensaje de justificación por la fe, ha cambiado completamente mi concepto de cómo debemos ver al pecador. Nadie que se llame cristiano tiene la mínima autoridad de decepcionar, condenar, criticar a un pecador. Porque nadie tiene ni un solo mérito para poder decir yo soy mejor que tú. Cristo o Dios, que no tienen pecado, mientras haya gracia, no condenan, no destruyen, sino da la oportunidad de ser redimido. ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, si tan solamente fuéramos cristianos desde este punto de vista, de verdad, ¿a cuánta gente no solo ayudáramos, sino haríamos que regresaran a los pies de Cristo o vinieran al Evangelio?
a la esperanza, a la vida, a la oportunidad de ser redimidos. Recalco y reafirmo, dice, nuestras flaquezas y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor, una promesa de redención. Somos hechos fuertes a partir de nuestra debilidad. Verdaderamente Dios no se ha dejado sin testigos entre los hombres. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Hermanos, alegrémonos en el Señor. De verdad, Dios nos ama. Hay bendición en la maldición, en el pecado, en la caída, en el tropiezo. Lo que estoy diciendo es, no te quedes allí, porque allí donde caíste, caímos, tropezamos, allí está Cristo para levantarnos. Allí está la promesa de Gálatas 3:14, la bendición de Abraham. Cristo llevó la maldición, ya la llevó, para que la bendición pudiera llegar a nosotros. Él lleva aún la maldición al estar crucificado ante nosotros y en nosotros y nosotros con Él, de manera que podamos experimentar continuamente su bendición. Hermanos, mientras exista el diablo, los demonios, la naturaleza humana. Por eso es que cuando decimos el tiempo de gracia, es porque es un periodo en el cual Dios está tratando de salvarnos, de restaurarnos, de rescatarnos, de redimirnos. Y aunque Él ha pagado el precio, y aunque aceptemos el precio y la muerte de Cristo y a Cristo mismo, aún seguimos en esta tierra. Y mientras sigamos en esta tierra, mientras no se declare consumado es, tanto los justos redimidos y los vivos sellados por la eternidad, aún continuamente necesitaremos la justicia de Cristo, la gracia de Cristo, los méritos de Cristo, la ayuda de Cristo a Cristo. Continuamente. Usted y yo desesperamos cuando fallamos, caemos o pecamos porque no hemos creído de verdad en Jesucristo. Derrámese ante el Señor. Creamos en estas promesas. Dice, la muerte de Él, de Cristo, es vida para nosotros. Si estamos dispuestos a llevar en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, también su vida se manifestará en nuestra carne mortal. 2 Corintios 5:21. Pregunta, ¿cuál es la bendición que recibimos a través de la maldición que Él lleva? Respuesta, es la bendición de la salvación del pecado. Porque si la maldición es la transgresión de la ley, Gálatas 3:10, la bendición entonces consiste en tornar a cada uno de en pos de nuestras iniquidades, de acuerdo a Hechos 3:26. Voy a leer esto otra vez, porque yo no sé si de verdad está entrando en nuestra mente, en nuestra conciencia, en el alma, allá en lo más íntimo de nuestro ser. Hermanos, tomémonos tiempo este santo día. Pongamos a un lado las cosas. El internet, la música, los sermones, aún programas. Y reflexionemos. Y si no en este día, pues en cualquier día, pero hagámoslo. Evaluemos nuestra vida espiritual. ¿Estamos contentos con la vida espiritual que tenemos? ¿Con el tipo de relación que tenemos con nuestro Salvador Jesucristo? ¿O estamos insatisfechos? Porque lo peor que puede existir en una vida espiritual es la desconformidad, el no estar claros, seguros, contentos.
con Cristo. Si usted tiene un problema, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, no uno, sino varias ocasiones, donde he tenido la necesidad de un abogado en esta tierra. Y en todas estas ocasiones, una vez el abogado se siente conmigo y me explica la situación y me dice, así, así, así lo vamos a hacer. Hermanos, se me quita la preocupación, el dolor de cabeza, el desvelo, porque tengo a alguien que me defienda y me ayude. Y no dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado. ¿Ustedes creen que un abogado solo sirve para una vez? Un abogado es un abogado. Y mientras haya gracia, mientras haya pecado, mientras haya maldición y mientras haya posibilidad de tropezar, tú y yo, usted y yo, nosotros tenemos un qué. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan capítulo 2 versículos 1 en adelante. ¿Qué dice? Que tenemos que abogado. Entonces cuando dice aquí el pastor Wagoner que la maldición según Gálatas 3:10 es la transgresión de la ley, o sea, la desobediencia, el quebrantar su palabra, pecado, desobediencia. Entonces, ¿qué es la bendición? La bendición, dice, consiste, ojo y oído, consiste en tornar, en regresar, en encaminar a cada uno en pos de nuestras iniquidades. Hechos 3:26. Por eso es que continuamente la obra del Espíritu Santo es: vas mal, no sigas así, regresa, reconsidera, ora, arrodíllate, piensa, medita, lee, estudia, pregunta. Todo eso que a veces nosotros nos sentimos inconformes es la gracia, es la bendición, es la redención, es Cristo, es el Espíritu Santo tratando de redimirnos de la maldición, de hacernos volver en pos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Querido joven, hermano, hermana, casado, soltero, seas quien seas, hay esperanza. Es que la verdad es que ahora entiendo mejor el versículo que dice, donde hay más pecado, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué dice eso? O sea que ya sea alguien que no ha escuchado del Señor o uno que ha escuchado del Señor y ha caído en pecado, entre más pecado hay, más gracia hay para redimir, para restaurar, para liberar, para salvar. Pero nosotros no pensamos así. Pensamos que una vez bautizados, nada malo debe de ocurrir. Y debiera no ocurrir nada malo, pero ocurre. Ocurre un tropiezo, un pecado, un enojo, un mal pensamiento, una emoción que Dios condena. Ocurre. Pero abogado tenemos. Allí tenemos a Cristo mientras haya gracia. Ahora, hay gente que de seguro está criticando estos temas porque son tan legalistas. Ellos saben que ellos no han podido lograr la obediencia a los mandamientos ni estar en paz con el Señor, y sin embargo condenan el que uno facilite la salvación de esta manera. En otras palabras, ellos dicen, ¿cómo uno puede decir de que donde hay pecado o maldición, ahí está Cristo? Es que Cristo, ¿para qué existe? Existe para salvar. A eso vino al mundo, a salvarnos. Y mientras haya gracia y estemos vivos, allí hay evangelio, allí hay nuevas palabras de esperanza, mensaje de esperanza. Allí están las buenas nuevas. Espero que usted no esté ni de un extremo ni del otro, sino en el centro del camino. En ese centro donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Y la vida. Y nadie, no importa qué tan vegetariano seas o cuántos libros hayas leído del Espíritu de Profecía o cuántas veces
hayas leído la Biblia, no importa tus títulos, ni tu profesión, ni tu reputación, ni tu dinero, ni tu buen comportamiento, nadie puede llegar al Padre. Nadie. Si no es por qué. Por mí, dijo Jesús. O sea, bien dicho, está dicho, bien dicho. Lo ha dicho el Señor. Entonces, Él sufrió la maldición aún del pecado y la muerte. Y aquí viene Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús, ¿dónde? En Cristo Jesús, ese es el medio, la bendición de Abraham llegara a los gentiles. Hermanos, de un judío y un gentil, los gentiles eran considerados lo peor. Así que no solamente los gentiles, sino en Cristo llega la bendición de Abraham al peor de los seres humanos. Yo no sé dónde estoy, pero mejor no soy. Pero prefiero ser el peor para tener acceso a la bendición. ¿Qué me dice de usted? Y pregunta, ¿y cuál es la bendición de Abraham? El autor de la epístola, dice el pastor Wagner, habiendo declarado que Abraham fue justificado por la fe, añade: David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice: dichoso aquel a quien Dios perdona sus pecados, sus maldades y cubre sus pecados. Romanos 4, versos 6 al 8. Dichoso, bienaventurado el hombre a quien el Señor no cuenta, no le atribuye sus pecados contra él. Yo no sé si usted no quiere ser de este bienaventurado, de este bendecido, de este dichoso. Yo sí quiero ser. No es alguien que no reconoce sus pecados, sino es alguien que sabe que tiene un abogado, que tiene un Salvador, y a través de él le quita la maldición, le quita sus pecados y le atribuye la bendición de Abraham, que se extiende hasta los gentiles, o sea, al peor de los casos e individuos. La bendición es la libertad del pecado, así como la maldición es el hacer el pecado. Y de la manera como la maldición revela la cruz, encontramos que el Señor convierte esa maldición en un medio para proclamar la bendición. Hermanos, mínimo 3 veces en estas lecturas hemos leído que de la maldición hay bendición, que en la maldición hay redención, que en la maldición hay evangelio, hay libertad, hay salvación. Palabras clásicas, divinas, únicas, relevantes para el que está conscientemente en Cristo. Entonces, la bendición ha llegado sobre todos los hombres. Romanos 5:18 dice: así como por el delito o el pecado de uno vino la condenación de todos los hombres, así también por la justicia de un solo hombre vino a todos los hombres la justificación que da vida. Efesios 1:3 dice: Dios, que no hace acepción de personas, en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual. Así que no llevamos nada de qué perder, nada de qué alarmarnos, ni nada por qué seguir aferrados que no servimos para nada, que he pecado, que tropecé, que hice esto, etcétera, etcétera. Hermanos, no hay pecado que esa bendición no cubra. No hay pecado o maldición tan grande que la bendición en Cristo no nos pueda rescatar. Estamos dispuestos a ser traídos de nuestras iniquidades al camino de la fe, al camino de la justicia, al camino de la salvación, al camino de la bendición. Tenemos ahora otro párrafo
otra frase ahí en Gálatas 3, versículos 14, que dice que por la fe viene la promesa del Espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos estado diciendo? Y en la página 82 de las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, comenta lo siguiente sobre esa frase. Cristo nos ha redimido para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No cometamos el error de leer este versículo como si dijera para que podamos recibir la promesa del don del Espíritu. No dice eso. Ni siquiera quiere decir tal cosa. Como veremos enseguida, Cristo nos ha redimido y tal hecho prueba el don del Espíritu, porque fue solamente, según Hebreos 9:14, a través del Espíritu eterno que Él se ofreció sin mancha delante de Dios. Pero sin el Espíritu no podríamos saber que somos pecadores, mucho menos que necesitamos redención. El Espíritu convence de pecado y de justicia, según San Juan 16:8. Primera de Juan 5:6 dice, el Espíritu es el que testifica porque el Espíritu es la verdad. Aquel que cree tiene el testimonio en sí mismo. Cristo está crucificado en cada uno. Lo que, como hemos visto anteriormente, se muestra en el hecho de que todos hemos estado bajo maldición. ¿Cuántos? Todos. Y solamente Cristo en la cruz lleva la maldición. Miren, voy a decir algo aquí que algunos es probable que ni lo crean. Hermanos, así malditos los borrachos, adúlteros, así malditos los que tienen Biblia, tienen libros de espíritu profecía, pero en sus corazones hay orgullo, envidia, celos, crítica, amargura. Todo eso también es maldición. Así que todos de alguna u otra manera, tanto los que son públicos como los que son privados, dice aquí, todos hemos estado bajo la maldición. Y solamente Cristo en la cruz lleva la maldición. Pero es a través, aquí está la promesa, es a través del Espíritu que Cristo puede morar en la tierra entre los hombres. La fe nos habilita para recibir el testimonio de este testigo y para gozarnos en aquello que la posesión del Espíritu nos asegura. Nótese además que la bendición de Abraham viene a nosotros de modo que podamos recibir la promesa del Espíritu. Pero es solamente por medio del Espíritu que se recibe la bendición. Por consiguiente, la bendición no puede traernos la promesa de que vamos a recibir el Espíritu. Tenemos simultáneamente el Espíritu con la bendición. Pero teniendo la bendición del Espíritu, es a saber, la justificación, estamos seguros de recibir lo que el Espíritu promete a los justos: la herencia eterna. Así que aquí está la clave. La expresión, Gálatas 3:14, la promesa del Espíritu, se utiliza como claramente puede verse en el mismo sentido que la expresión, la promesa de Dios, el don de Dios. En otras palabras, la promesa o el regalo que Dios concede. El Espíritu es la promesa de todo bien. ¿Entendimos, hermanos? Que cuando Gálatas 3:14 dice que por la fe viene la promesa del Espíritu, lo que básicamente está diciendo es que aceptar la bendición, aceptar el don de la vida eterna, que solo puede reconocerse el pecado por la obra del Espíritu Santo, solo puede recibirse la bendición por el Espíritu Santo, y solo a través del Espíritu Santo podemos asegurarnos la promesa, no solo de redención, de salvación, sino de vida eterna. Esta expresión, algunos la han malentendido y mal aplicado,
Y bueno, ahí está el mensaje. Si usted lo acepta, bien. Y si no lo acepta, ¿qué puedo hacer? No puedo obligarle a creer lo que usted no quiera creer. Pero estoy leyendo del mensaje de 1888. Dice que Gálatas 3, versos 14, cuando dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos, subrayen, la promesa del Espíritu. No es que Dios no haya dado el Espíritu y que el Espíritu sea bajo condición, porque es solamente por el Espíritu que uno puede reconocer su pecado, entender estas verdades y poder recibir la promesa del Espíritu. Es igual o sinónimo a decir la promesa del don de Dios. Esta frase también se utiliza en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ojo y oído. Subrayen: en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Puesto de otra manera, basado en lo que estamos leyendo en el mensaje de 1888, la interpretación del pastor Wagner sobre Gálatas 3:14 es igual a Efesios 1:13 cuando dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es igual a decir: fuiste sellados con la promesa de la vida eterna, con la promesa de la redención, de la resurrección, que no es otra cosa que una promesa de vida eterna, don de Dios. O, sinónimamente hablando, dice con la promesa del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de la promesa. A este mismo concepto se está refiriendo el libro de Judas. Judas capítulo 0, porque no tiene capítulos, así que vamos al versículo 19. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Pero no es que no tienen el Espíritu, lo que no tienen es esa promesa de redención, no tienen esa promesa de salvación, no tienen la promesa de vida eterna. Pero miren, sigamos leyendo. Mas vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que cuando dice la promesa del don del Espíritu o del Espíritu Santo como promesa, es una frase sinónima de decir el don de la promesa de Dios de vida eterna, el don de la vida eterna, la promesa de la redención, la promesa de la salvación, la promesa de ser sellados para vida eterna. Si mueres, tienes la promesa en el Espíritu de resucitar a vida eterna. Si vives y eres sellado, tienes la promesa del Espíritu a vida eterna. Así que ojalá usted haya captado estos detalles y pueda tomar nota de ello, porque es probable que hayan otros lugares, pero muy pocos como este programa, el programa de la verdad profética. Así que aprovéchelo, y lo bueno es que si usted quiere aprender más del libro de Gálatas, vaya y lea este libro, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, por el pastor Wagner, página, leíamos 80, 81, 82 y 83. A manera de conclusión, dice así: todos los dones de Dios, todos, incluyendo el de la vida eterna, constituyen en sí mismos promesas de algo más. El propósito de Dios en el Evangelio es reunir en una todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso dice: para que llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan
del que hace todo según el propósito de su voluntad. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 10 al 14. Y mire qué sigue diciendo. En él hemos obtenido todos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos alabanza de su gloria. En él vosotros también, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos en Cristo, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de vuestra herencia hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Efesios 1, versículos 10 al 14. De esta herencia nos ocuparemos un poco más adelante, dice el pastor Wagner. Es suficiente por lo pronto decir que se trata de la herencia prometida a Abraham, de quien llegamos a ser hijos por la fe. Esta herencia le pertenece a todos los que son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que señala nuestra condición de hijos. Es la promesa, las aras, las primicias de esa herencia. Todos aquellos que aceptan la gloriosa liberación en Cristo de la maldición de la ley, redención, no de la obediencia a la ley, pues la obediencia no es una maldición, sino de la desobediencia a la ley. Estos pueden gustar en el Espíritu un anticipo del poder y la bendición de las glorias futuras. En conclusión, ¿qué es lo que se ha dicho? Se ha dicho, queridos hermanos, que donde hay maldición, donde hay pecado, donde hay tropiezo, donde está usted y yo, porque esa es la realidad, ahí hay Cristo, ahí hay salvación, ahí hay redención, allí hay bendición, pero es por fe. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? Es que todo aquel que está dispuesto a salir de su maldición, recibiendo la bendición en tiempo presente, tiene la promesa del Espíritu a vida eterna, a redención eterna, a salvación eterna. ¿Quién en sus sentidos, quién en plena conciencia, quien haya entendido el tema de hoy, quiere perderse? O sea, hermanos, ¿qué cuesta perdernos? Nuestra propia decisión, nuestra propia elección. Y todo es asunto de ¿qué? De fe. Que el Señor bendiga el tema de hoy y que usted pueda hoy disfrutar la bendición en donde hay maldición y recibir la promesa, si morimos, de resurrección para vida eterna, y si vivimos, de sellamiento para vida eterna. Que el Señor me los bendiga. Ese fue el mensaje de Gálatas 3, versículos 14. Será hasta la próxima. Y hermanos, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Mañana están invitados a nuestro tema de profecía a la misma hora y aquí en el mismo lugar. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, gracias por el mensaje de hoy. Gracias por la bendición, una vez dada a Abraham, extendida a nosotros. Lo peor del mundo. Sálvanos, oh Dios. Te reconocemos y te necesitamos y te aceptamos por fe. Queremos esa bendición y la promesa a vida eterna. Bendice a tu pueblo. Aliéntanos con tu Santo Espíritu, que recibamos en estas horas tu compañía y podamos confesar nuestros pecados, recibir tu perdón, poder ser alentados, poder ser nuevamente presentados limpios y perfectos ante el trono, ante Dios, ante nuestro Creador,
por tu justicia y por tus méritos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.